viernes, Moreno, ¿eh? ¡Qué viernes! Está difícil llegar, ¿eh? Sí, Pimpi llegó temprano, le quiero decir. Sí, está difícil llegar a la radio. Se ve que hay alguna movilización. Y están preparando algo para mañana. No, pero ahora hay una. Esta la de mañana, Es un estado de movilización permanente. Sí, no sé quiénes son, pero escuché justo que iban de Plaza de Mayo a Congreso y está todo el tráfico cortadito por acá, o sea que deben estar pasando por la Avenida de Mayo y la transversal y se arma el lío. Así que sí. Me costó llegar, pero bueno. Bueno, pero llegó. Sí, eso es lo importante. Llegamos justo y está. Llegamos bueno. Bien. Estamos bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pipi? Qué bien se la ve, qué bien, Ay, qué alegría tenerla. A mí le decía recién a la Adriana que me han preguntado si qué me ha dejado el COVID a mí. Yo digo, qué terrible esto, ahora estoy llegando a tiempo a los lugares, no sé, estoy desorientada. ¿Fue la primera que llegó, eh? No, acá la jefa, primero. La Guitia estaba allá. Obvio. Al pie del cañón, Moreno. ¿Cómo estamos, Guitia? ¿Cómo estamos? ¿Qué temas tenemos? Mire, hay un tema que me gustaría que retomáramos por el dinamismo y la profundidad que tiene, que es el contexto internacional. Este tema que usted plantea de las dos medianeras y cuál es la central para nosotros, la que nos afectaría directamente, cuando mucho se habla que la primer medianera, o sea, el conflicto Rusia-Ucrania, está influenciando mucho en nuestra economía. Esto están diciendo también los productores, ¿no? Mire, esto está relacionado con lo que va a acontecer mañana. También recién, por eso entre otras le decía. cosas, llegué un poco tarde porque, me llamó una radio de La Plata y paré el auto, no iba a manejar, a hablar. No corresponde. Aparte no. Entonces paré el auto y, pensé que lo iba a parar más cerca de acá, lo paré más lejos y, todo un lío. Mañana va a haber una marcha. Si vienen con los tractores son de los muchachos que trabajan, o sea que son los productores. Sí. Claro. El gasoil está complicado. El ministro tuvo un retiro espiritual que en algún momento y se inventó eso, los retiros. Nosotros hacíamos campamento cuando éramos chicos, pero tenían no solo la formación política, no sé, usted también debe haber tenido campamento, Pimpi, pero eso era de todo un poco. Obvio, ¿está bien? Obvio, y si no, que claro, era campamento. Claro, pero esto de retiros espirituales no se entiende muy bien qué quieren decir. Creo que es un invento de los radicales, que iban, cuando no sabían qué hacer las cosas, se iban a... Y entonces se fueron a Chapalmalal y vinieron con estas propuestas medias raras. Por un lado... La renta inesperada. Sí, van a generar algún ingreso con... Claro, ellos llaman es renta... inesperado. Todo. Claro, llaman renta inesperada, qué sé yo, a los que facturaron tanto. Y ahí no está la plata. La plata está en la renta esperada. Claro. Sí, la tradicional, la histórica renta. Es la renta de los dueños de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que con eso alcanza. Mire, yo dije que el 50% de los alimentos se hacen sobre tierra alquilada. Y hoy salió... 70, ¿no? Claro, salió un debate ahí entre periodistas. Y yo, no es el 50, es el 70, Moreno no tiene razón. Bueno, más a mi favor todavía. O sea, cuanto más tierra alquilada, claro. Entonces, mire, el tema es así. Lo que tiene que hacer el gobierno es aumentar los derechos de exportación al máximo, lo que permita la ley, que esté vigente, y lo que permita la rentabilidad de los proyectos. Y le bajamos el costo a los productores, bajando el alquiler de la tierra. Y a los terratenientes los compensamos con un bono a mediano y largo plazo. Entonces usamos ahora la plata, el diferencial de lo que van a pagar mucho de menos los alquileres, y eso a su vez se aporta como aumento de retenciones, con lo cual los productores quedan en una situación de indiferencia. Antes y después van a ganar lo mismo. Entonces los que van a venir mañana no tienen que venir, porque si vos te ganás el 30% sobre los 100 que invertiste, te vas a seguir ganando el 30%. No deberían venir. Bueno, no van a venir, si vienen ya son de cabeza dura. En todo caso tendrían que venir las 1000 familias, una manifestación de 1000 personas jurídicas que vienen con la abuela, con esto. Yo vivo muchos años, pueden llegar a ser 5000, 6000. Bueno, está bien, no importa. Se hace la manifestación, los recibimos, le damos un té y se terminó la historia. Y un bono. Entonces, más importante. No hay ningún inconveniente. Si ponen en fila, le damos el bono. Hacemos las dos cosas. Entonces, mire,
Ahí está la plata. Si hubiera gobierno peronista, ¿qué le decís vos? Yo Ahí está la plata, y no esta tontería que quieras. Está mal, lo que dice Guzmán está mal. Ahora, ¿cómo se une esto con la situación internacional? Mire, la primera medianera está claro, ya todo el mundo está hablando de la división de Ucrania, nosotros lo dijimos acá, ni bien empezó la invasión. Dijimos incluso cómo iba a ser el formato, un poco más cerca del río, que parte por el medio, un poco más lejos, pero no había duda que para Rusia va a quedar todo lo que es la costa y todo el acceso al Mar Negro, e incluso yo creo que en la medida en que esto se vaya consolidando va a seguir un poquito más, va a llegar más o menos hasta el río. Esta es la primera medianera. La segunda, que es en el Mar de China, entre Taiwán y China continental, esa sí tiene un lío para nosotros importante, porque mire, ya ¿cómo va a ser la confrontación entre China o el AUKUS, digamos, con el Cosmo o el Estados Unidos y China? Va a ser militar de ninguna manera. Eso no significa que no va a haber incidentes militares. En el mar alguna cosita va a pasar. Escaramuza. Va a pasar, porque si no la medianera va a estar muy cerca de la costa china. Entonces, bueno, muchachos, esto es lo que se está discutiendo. Alguna cosita va a pasar. Pero fundamentalmente los van a cogotar con energía y alimentos. Que son los vectores de los cuales, digamos, mire, los chinos carecen. Usted se va a acordar, Guitia. Esto en el siglo pasado, en la Guerra Fría, lo hizo Reagan. Lo hizo Reagan con la Unión Soviética. Le hizo el embargo cerealero. Le había fracasado la cosecha, que es esta precisamente la ucraniana y lo que sigue del lado ruso, la cosecha de trigo. Y Reagan se dio cuenta, ya estaba Juan Pablo II, ya estaba el proceso del Sindicato Solidaridad en Polonia. Y llega Reagan y una de las primeras medidas que toma es el embargo cerealero para ahogar a la Unión Soviética donde le dolía, que tenía que ver con la hambruna. Ahí los países exportadores se pliegan, menos Argentina, que estaba gobernada por Videla y por Martínez de Oz. O sea, cuando uno le dice a los jóvenes, miren que Braden no era republicano demócrata, era casi marxista, miren que las juntas de grano y de carne no las hizo el peronismo, que las obras sociales las hizo Pinedo. Y cuando uno le dice, mire que el embargo cerealero de Reagan a la Unión Soviética, Videla dijo que no, Martínez de Oz dijo que no, defienden sus la Argentina le siguió vendiendo a la Unión Soviética. Ahora, teníamos barcos, las Malvinas no era una base militar, y la Unión Soviética tenía despliegue mundial. Tenía despliegue. Sin duda. Que no es y marítimo, que no es el caso de los chinos, pero sobre todo no es el caso de los chinos, y ya Malvinas no son lo que fueron. Ahora es una tremenda base militar en un eje con la isla de Ascensión. Si hacen un embargo de alimenticio a los chinos y dicen, bueno, a partir de ahora el mundo no le vende más, no va a ser fácil que los barcos lleguen a cargar la soja. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, es muy sencillo. Las juntas de granos en la década del 30, Pinedo las hizo porque la crisis del 30 había bajado tanto los precios, que estaban por debajo los precios internacionales, que el costo de explotación. Entonces, ¿qué hacían las juntas? Le compraban al productor al famoso precio sostén. Entonces se tienen que acordar del precio sostén. Sí, bueno, ¿cuál era el precio sostén? El costo de explotación más una ganancia. Se la quedaba el Estado y la vendía afuera a un precio menor. Era menor el precio de venta que el precio de compra. ¿Quién ponía la diferencia? El Tesoro. De esa manera mantuviste el campo funcionando cuando los precios no daban. Bueno, obviamente que son los precios más la logística, por lo tanto, no es que vos tenés que descontar la logística del precio de compra que va a ser aquel. En este caso los europeos en aquel momento y ahora seguirán, son los chinos y demás. Entonces, si el precio internacional menos la logística no te compensan los costos, ¿de qué viven los productores? ¿Y de qué van a vivir también los terratenientes? Entonces le digo, mire, una mano lava la otra. Ahora este es el aporte. En el momento que se da vuelta y ya los precios empiezan a bajar, obviamente que las retenciones, tomará las medidas correspondientes. Porque estamos hablando que los derechos de exportación son sobre la rentabilidad del proyecto. Si no tiene rentabilidad el proyecto, es obvio. Y como el todo es superior a la suma de las partes, mire que la soja en la época de Alfonsín estaba a $200.
Y no era mal precio en aquel momento. No alcanzaba en la Argentina, no alcanzaba por el lugar que tenemos en el mapa. Pero estaba a $200. Mire que si los chinos vuelven a comer el pasto que comían en la época de Mao, no van a comprar, ni siquiera quién le vende el alimento para sus cerdos, pero a su vez van a tener que generar una transformación a comer lo que hay. Como siempre hicieron los pueblos, comiendo lo que pueden. Por eso los pueblos se diferencian entre los que comen y los que comen. Mire, si pesan 65 kilos, 60 kilos, como pesaban en aquella época, mire, tiene que ver con la alimentación. No, pero viven 100 años. Bueno, está perfecto, no hay ningún inconveniente. No me voy a poner ahora a definir el régimen de COVID. Estoy diciendo otra cosa. Volverá a ser la alimentación que tenían. Y basta de comer carne, y basta de pensar. Mire, los cerdos, que es un gran productor de China de cerdo, porque nosotros le mandamos, nosotros solos no, pero el mundo le manda los alimentos para esos cerdos, y no los pueden tener. Mire, esta es la definición de la revolución cultural de Mao. ¿Cuántos iban a vivir? ¿Para cuántos alcanza China? Viviendo todos más o menos parejos. Bueno, todos más o menos parejos, están todos vestiditos iguales, y todos comen más o menos así. No como esto que está pasando ahora. Esto es lo que va a generar la desestabilización del gobierno chino, que está apostando Occidente, y que de alguna manera uno ya los empieza a ver por las redes, que hay lío en Shanghái, que cuestionan a Xi Jinping. El que era incuestionable hace 60 días ahora dejó de ser. Ya hay editoriales que están diciendo, no, mire lo que está pasando en China, que esto... Y obviamente la dirigencia china no va a hacer lo que hizo la dirigencia ucraniana, no va a entrar en combate, saben esperar, van a tener su tiempo. Ahora, mientras esto se da, pueden ser años en el cual Argentina no pueda colocar... Qué mundo complejo, Moreno, ¿no? Bueno, entonces no solo va a haber que reformular la producción de la pampa húmeda, por eso le digo, mire muchacho, tranquilo, una mano lava la otra. Estudiemos quién hizo la Junta, lo hizo Piñero. Lo que pasa es que, digamos... ¿Sabe quién era Piñero? Sí, el abuelo del Piñero. Sí, era el abuelo del Piñero. Sí. La oligarquía, cuando necesitó, generó una estrategia defensiva. Lo que pasa es que no era su proyecto de país, esa es la diferencia. Bueno, era su proyecto de país, porque era el interés del sector social que ellos expresaban. No, obvio, no. Lo que yo digo que, digamos, generar las condiciones para una política que protegiera, los protegía a ellos como sector, no tenía una visión amplia, industrialista, digo... No, es otro país. Era ellos el Estado, usar el Estado. Justamente, ellos usaron el Estado para la defensa de sus intereses. Cuando dijo Macri va a achicar el Estado, yo le dije, estás equivocado. No lo va a achicar. Y eso lo debatimos la primer quincena de enero del 2016. Estás equivocado. Es que confunden neoliberalismo con intereses de la oligarquía, son dos cuestiones. Es un oligarca, lo crió la mamá, sabe usar el Estado, estos son los que hicieron el Colón, hicieron el Golf, hicieron el Chau Chau, hicieron la Junta. Saben utilizar el Estado en su propio beneficio. Claro. Entonces, ahora lo que le estamos ofreciendo, un gobierno peronista, como diría Pimpi, sería lo que ofrece. Pero termino con esto. Vos sabés que en este reportaje que me hicieron unos pibes de La Plata, muy interesa radio que está siempre, bueno, más o menos se escucha, circula. Y entonces termina el reportaje, yo le expliqué esto mismo. Y entonces me dice, qué egoísta que es Moreno. Le digo, ¿cómo egoísta? Digo, me han dicho de todo, pero egoísta. No, pero viejo, usted no puede faltar del gobierno. Llámelo a Alberto y dígale cómo es la cosa. Le digo, no, pero Alberto... Y entonces me dice, ¿y a Cristina? Y le digo, mire, Cristina tiene que pedir perdón. Porque si se piensa que es... ¿Viste? Vos sabés la anécdota, la anécdota, no es la historia. La reina de Inglaterra, las reuniones con su primer ministro, todos los días de Dios, más los ministros del área que correspondían, eran cortas y con ellos parados. La única sentada era la reina. ¿Por qué esta historia de parado? Porque así duraba poco, ¿no? Pero aparte hay una distancia enorme. Por supuesto, sí, que tiene formal. Muchacho, le hace bien a Cristina pedir perdón, porque en la medida que pida humildemente perdón y reconozca su error, se terminó esa historia de no consensuar las decisiones, de pensar que no te equivocás. Termínenla con esto de tomar decisiones por sorpresa, pensando que 3 tipos se juntan, toman una decisión y eso va a estar bien, pero ¿quién se los enseñó? Yo te aseguro que Kirchner no, que vos tomada la decisión
tiene que ser sorpresiva. Sí, siempre la decisión se toma en una mesa de confianza, donde vos lo que hacés es que se supone que no hay voz corneta. Para eso elegiste tu gabinete, para eso elegiste tu mesa, y si haces política, que es pública, te tenés que sentar con la mesa con todos los dirigentes. ¿De dónde salió esto? ¿Pero qué se piensa? ¿Que están jugando a los espías? ¿Pero qué? ¿Leyeron muchas novelas de Topo? Sí, claro, de espía, ni siquiera son las novelas negras, son esas novelas. Muchachos, ¿qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? Pero ¿cómo van a decir los senadores, que son representantes de su provincia, que no sabían que se partía el bloque? Y te lo han dicho, no lo sabíamos, ¿no? Pero termínenla con esta tontería. Y sobre todo, termínenla con esos nombres raros, porque Unidad Ciudadana no tiene nada que ver con el peronismo. Si hay un nombre profundamente socialdemócrata, es Unidad Ciudadana. ¿Pero qué es eso? Nosotros no, ¿por qué tiene que ver ese nombre con la historia conceptual del peronismo? El otro al menos se llama Nacional y Popular, qué sé yo. ¿De dónde salió ponerle ese nombre? Mire, Guitia, mañana va a haber una movilización de los que no se tendrían que movilizar en un gobierno peronista porque su rentabilidad quedaría inalterable. Tendrían que movilizarse los dueños de la tierra. Subiendo los derechos de exportación y poniendo la ley de arrendamiento con el bono complementario, sí, efectivamente, con esa plata pagamos la deuda y a su vez bajamos el precio de la comida. Y si usted baja el precio de la comida y tiene la energía razonablemente barata, yo le digo que en 6 meses en el país empieza a crecer el pasto. Y en 6 meses que crezca el pasto, figurativamente estamos diciendo, se ordena la economía, empezamos a andar bien. ¿Quién le dice que un gobierno peronista no puede ganar en el 2023? Pero tiene que ser ahora un gobierno peronista. Con Alberto Fernández esto es imposible. Ese es el punto, me parece, Guillermo, cuando algunos compañeros se ponen incómodos con tu planteo de que tiene que renunciar a Alberto y que tiene que renunciar a Cristina y convocarse a la Asamblea Legislativa. Y dice, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y se confunde todo. Y si se adelanta la elección, vos el otro día en un reportaje, creo que era con Guasoro, dijiste, no, adelantar la elección es peor, porque con este desastre hace que la gente elija quién puede votar al oficialismo, quién puede votar al oficialismo. Como no lo podían votar al oficialismo de Macri en el 19, del desastre que era, imagínate ahora. Entonces vos dijiste, no, necesitamos un tiempo de recomponer, que ya lo planteaste en la época de Macri. Vos dijiste, necesitamos un tiempo en que se ordenen las cosas para que la elección de la población sea justamente sobre la base de un proyecto nacional que está existiendo. Y entonces sobre eso, ¿cuál es la mejor expresión? Pero ¿cuándo es este zafarrancho? ¿Cuándo es este zafarrancho? ¿Vos qué elección es la que se le ofrece al pueblo argentino, ¿no? Entonces, yo creo que ese es decididamente el punto. ¿Por qué vos decís hoy que es necesario? Porque hace falta tiempo para ordenar las cosas, además de tener la idea clara. Hay que tener la gente adecuada, en el lugar preciso, haciendo lo que hay que hacer. Sí, y necesitamos un semestre como mínimo. O sea, esto para febrero está cantado, ya no se puede hacer más nada. Por eso cuanto antes se haga es mejor. Complementariamente hay que hacer cosas sensatas. Hoy me preguntaban también en uno de los reportajes por qué subió el dólar, qué pasó. Miren, muchachos, no pueden estar haciendo lo que hacen. Hay un límite para ser mamarrachos. Ahora resulta que cumplieron el acuerdo con el fondo. Se cumplieron, ellos reconocieron. Sí, cumplieron. Las tasas aumentaron. Cumplieron el acuerdo con el fondo, pero con una contabilidad creativa. Claro, pero el mercado sabe hacer las cuentas, los muchachos saben hacer las cuentas. Si usted pone una plata a plazo fijo hoy y le da al banco, le da, supongamos, el 2,50, o supongamos que le da el 2, pone 100.000 pesos, por lo tanto se va a llevar 2.000 pesos de plazo fijo. Y la inflación es del 4, por lo tanto su capacidad de compra se disminuyó en 4.000 pesos. Sí. Bueno, perdió usted entonces 2.000 pesos, porque ganó 2.000 por un lado, perdió capacidad de compra por 4.000, le queda un neto negativo de 2.000. Ahora, si a su vez se gasta los 2.000 de los intereses, perdió los 4.000. Cuando usted dice renta de propiedad y es la plata que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pone en plazo fijo, inversiones, y usted se gasta ese rendimiento, entonces se va achicando el fondo.
se le va achicando. Usted ya no tiene 100.000 pesos, cuando tiene 100.000 pesos nominales, pero no como capacidad de compra. Entonces usted tiene que preservar como mínimo la capacidad de compra. Por eso lo que se llama renta de propiedad no es un ingreso corriente. La renta de propiedad, si usted se la gasta, se deteriora. Si usted se la gasta en A, B, C, gasto corriente, se le deteriora esa plata. Bueno, usted imagínese que el año pasado, el trimestre, habían sido 6.000, 7.000 millones de pesos, de 8.000, de renta de propiedad en el trimestre. Mire, un año después, son 233.000 millones de pesos, que prácticamente es un cuarto de la recaudación mensual. Lo que dicen que hubo de renta de propiedad, mire, no estuvo esa renta de propiedad. No se la pudo gastar, aunque contablemente la tenga. No está bien lo que están haciendo. Ahora, la técnica que utilizaron, porque eso que estoy diciendo es para la renta de propiedad que viene del fondo de garantía, un plazo fijo que usted puso, alguna cosa. Esto dibujaron unas cosas desopilantes con unos bonos que hasta da vergüenza explicarlas. Que no puede ser que estén haciendo eso. Entonces, cuando usted dice, che, pero este tema mamarracho no lo puedo aceptar. Y bueno, entonces no cumple con el fondo. Y ahí es donde decimos, mira, si cumplís con el fondo, termina como de la Rúa. Y si no cumplís con el fondo, terminás como Alfonsín. Y claro, empezaron a ver que va a terminar a lo Alfonsín, entonces te empezás a cubrir. Porque si termina lo de la Rúa, lo más costoso es lo que pasaba hasta ahora. El dólar iba bajando, porque lo más costoso, después del segundo semestre, iba a ser la plata. Lo que no iba a haber era pesos. Entonces fíjese que le apostaron a que iban a cumplir. Y entonces empezó a bajar el dólar. Usted toma esta decisión y dice, no, esto no van a cumplir, entonces vamos a cubrirnos como si estuviera gobernando Alfonsín. Yo le digo, es preferible la muerte por estrés que la muerte por inanición. Simplemente que sería la de Alfonsín frente a De la Rúa. Simplemente estoy explicando por qué empezó a acelerar el dólar. Mire, son aparte muy malos. Le falta la verdad que le falta sentarse a estudiar un poquito a alguno de los muchachos del gobierno. Pero no solo son horribles con los objetivos, sino que son horribles cumpliendo los objetivos, igual que Macri. Que está ya tenemos a la compañera Beatriz Pagaglieri que preparó un tema como los prepara ella. ¿Estás ahí, Bea? Contundentes y profundos. Acá estoy. Qué lindo, ¿Me escuchan? qué suerte. Hola, Bea. ¿Me escuchás? Perfecto. Sí. Perfectamente, ¿qué tal, Bea? Buenísimo. Bueno, sí, ustedes hay un tema preparado, pero me llama la atención como, bueno, todo tiene que ver con todo, yo los estaba escuchando, y la importancia de los planes económicos, la importancia de los equipos solventes y comprometidos. Y por eso me parece que fue muy importante rescatar del desconocimiento casi colectivo a Eduardo Curia, que fue viceministro de Economía en el gobierno de Menem con Herman González, en el periodo de Herman González, y lo importante que era el presidente de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Es decir, que él en realidad arma un equipo, lo diseña con ese equipo de economistas peronistas. Entonces me parece que es muy importante en este marco, porque si uno pone en contexto, es decir, en realidad Eduardo Curia fue el conductor de un plan elaborado y diseñado y formulado, pero que no se pone en marcha cuando él lo diseña, que era cuando en realidad hubiese sido muy importante implementar. Lamentablemente, y vamos a rescatar un reportaje de Curia, es decir, que va a hablar en primera persona de esa experiencia, donde lamentablemente ese plan de convertibilidad, que no fue de Cavallo después lo toma 2 años después, de convertibilidad es formulado en el 89, en 1989. Y me parece que entonces es importante que se implementa el plan Bonex, y me parece que es importante irnos un poquito para atrás y un poquito para adelante. Porque
Otra vez, me parece que también es importante reiterar y poner en contexto cómo termina el gobierno de Alfonsín, que justamente se está poniendo de ejemplo de dos situaciones económicas, o se termina como Alfonsín o se termina como de la Rúa. Entonces, pongámonos en contexto que en febrero del 89, crisis económica, Machinea era el presidente del Banco Central, Pugliese, ¿se acuerdan de Pugliese, ministro de Economía, que dice, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo? Y por un espacio muy pequeño, un periodo muy corto, Jesús Rodríguez termina como ministro de Economía, porque bueno, nadie duraba más de un mes y medio. Ante la situación de Alfonsín, esa situación tan terminal, donde el Banco Central se queda sin reservas, y para satisfacer la demanda de divisas, depreciaciones del austral, era el nombre de la moneda de ese momento, se producen permanentes incrementos de la tasa de interés, por eso las similitudes, crecimiento del déficit fiscal, corridas bancarias. En ese marco económico, más allá de lo que digan algunos, en ese marco económico desastroso de hiperinflación, mayo del 89, Alfonsín adelanta las elecciones presidenciales, pero él pensaba que iba a calmar los ánimos con esa decisión, gana Menem las elecciones, y con el caos, la hiperinflación, y ya había ola de saqueos, Alfonsín adelanta las elecciones. Y recordemos, bueno, el 8 de julio de ese año, del 89, asume Menem. Ahora, la hiper continuó. Es decir, hubo dos hiper, la de Alfonsín y también en el gobierno de Menem, como vos venís marcando. El segundo pico de hiperinflación se sucede entre diciembre del 89 y marzo del 90. Renuncia el primer equipo económico que pone Menem, que era el que venía de Bungibor, renuncia a Rapanelli y lo sucede Herman González. Y ahí es donde Eduardo Curia asume como viceministro de Economía. Y en ese marco es cuando él genera con este equipo del Partido Justicialista un plan que era de convertibilidad. En realidad, las crónicas lo rescatan bajo el nombre de convertibilidad dolarizadora. Así lo nombra además Curia en ese reportaje. Y Curia dice, en un contexto de hiperinflación, desequilibrios fiscales y monetarios de primer orden, problemas de endeudamiento externo, una degradación tremenda de la economía, había que recurrir a un mecanismo que atacara a los fundamentos básicos de la economía. Había que realizar una especie de reorganización, reconstrucción monetaria, cambiaria y fiscal. Es decir, que es el primero que en realidad pone sobre la mesa el tema de la convertibilidad o el plan de convertibilidad en el año 89. La propuesta de Curia, si bien en una primera instancia, lo relata él, fue aceptada por Menem y por supuesto también por el ministro que era Herman González, fue descartada y se aplica el plan Bonet. Y reflexionó también Curia diciendo, estudié con mi equipo cómo eran las opciones, pero me parecía que dentro de lo que había que atacar en ese momento, la convertibilidad era más completa y que una vez establecida tenía un sentido de impulsión económica que la otra vía no tenía, es decir, la del plan Bonet. Así que dentro de lo limitado que se estaba a implementar elementos tipo cepo, la decisión más halagüeña era la convertibilidad. Es decir, que el plan de convertibilidad fue diseñado y propuesto por Eduardo Curia y no como quedó en la memoria colectiva que se lo apropió Cavallo. Por eso me parece tan importante que rescatemos esto en la memoria. Es aceptado, no es implementado, y hubo quienes dentro de ese gabinete
se opusieron a ese plan de convertibilidad en el 89 y apoyaron el plan Bones. Ese fue Cavallo, que era el canciller. Entonces, hay todo un marco que por eso es tan importante poner en contexto de cómo se llega la primera etapa y la hiper, que también ocurre durante el periodo de Menem, los gobiernos y los ministros de Economía que se fueron sucediendo. Y hace una definición en ese reportaje, inclusive el reportaje lo titulan así, el reportaje de Eduardo Curia, donde en realidad la convertibilidad fue una fantasía colectiva, dice Curia, fantasía colectiva. Y él dice, lo pone en contexto, porque dice, bueno, en 1990, con González Fraga, acordate vos cuántas veces lo mencionás este tema, en el Banco Central se produce un proceso de apreciación cambiaria feroz. Pasamos de un dólar altísimo a una situación de apreciación cambiaria que la denominó flotación incierta de González Fraga. Flotación incierta de González Fraga. Claro, a este proceso Cavallo le aplica un plan de convertibilidad, pero dice Curia, y lo remarca, ya había pasado, primero que él lo quería implementar en el 89, no además con el desgaste que se produce en los 90. En el 91, cuando lo plantea Cavallo, ya tenía defectos de inicio con la tasa de cambio. Es decir, cómo en realidad ya se inició defectuoso, se convierte en una fantasía además, y además parecía que nunca había que dejar el plan de convertibilidad. Curia dice, se volvió casi psiquiátrica la situación, porque en realidad nadie podía entender algo que ya era insostenible, se seguía sosteniendo como si fuese esto de la fantasía colectiva. Entonces me parece que si bien hay muchas cuestiones técnicas que uno podría abordar y profundizar de todo este periodo, me parece que lo más importante me parecía que era rescatar de la memoria como un plan que no fue elegido, que lamentablemente sí fue presentado en tiempo y forma por los economistas peronistas. Lamentablemente no fue implementado y la historia siempre es el diario del lunes el que nos da las últimas noticias, ¿no es cierto? Así que, bueno, me parecía que era importante y seguramente vos, Guillermo, tenés esa experiencia por haber sido parte de ese equipo. Yo les cuento una anécdota. Yo trabajaba, por supuesto, ya en el Ministerio de Economía, no integré ese equipo, trabajaba en el quinto piso y alguien de los que eran asesores dentro del equipo que yo conformaba, yo integraba, nos dice, no, me llamó Curia, están pensando en esto, no puedo dar precisiones. Y fue esa conversación y después la del final diciendo, no fue decidido este plan no se implementa. Así que bueno, tengo como esa memoria de ese momento histórico, aunque yo no integré ese equipo. Sabes que, Bea, hiciste un lindo reconto. Yo era un economista joven, vos habías sido mi profesora. Yo también era joven, ¿viste? Sí, en esa claro. época éramos todos jóvenes. Éramos todos seguimos, jóvenes. Moreno, Vos seguís seguimos. siendo joven. Seguimos. Pero quería significar que era un economista joven, era la tercera línea, Ujú. el subsecretario era Luisito Rapaport y después veníamos nosotros, que éramos de alguna manera lo que empujábamos el lápiz, y lo que hacía Curia era compartimentar de alguna manera los espacios. A nosotros nos había dado para trabajar el agio, en vez del desagio de los radicales, cómo se iban a articular los precios de la economía al valor dólar y cómo iba a ser en una secuencia y cómo ibas a dar esa señal para que no te corriera al mercado con una actualización de lista muy rápido y entonces inmediatamente ibas a tener inflación en dólares. Ahora, es tan importante lo que vos decís, porque la semana pasada, el jueves pasado,
Jueves Santo. Yo estuve en uno de los programas de América y al lado mío estaba Eduardo Menem, el hermano de Carlos, el senador. Y entonces me decía, no, Moreno, salió este tema, me decía, no, pero ¿cómo? Si yo escribí un libro, hablé con Liendo, tengo un libro escrito, esto es un plan de Cavallo, de Liendo, él quiso... Le digo, doctor, se lo dije después humildemente cuando estaba en el intervalo entre bloque y bloque. Le digo, doctor, yo trabajé ahí, yo sé lo que pasó, trabajé ahí, no diga estas cosas. Liendo lo que hace es escribir las leyes que permitían operar desde el punto de vista... una ley de convertibilidad. Además de hacer el rol del tipo, era legal y técnico. Claro. ¿Cómo va a ser él el autor? Pero hizo un libro con Eduardo Menem donde explican en la génesis de esto. Al punto que Cavallo tiene el tupé de decir, no sé cuál fue el rol de Curia. Bueno, yo lo que te digo, Bea, que fue tan extraordinaria tu síntesis, que la vamos a volver a repetir, más algunos elementos que también te aparecerán el viernes que viene. Y le voy a pedir especialmente a Pablo, que era secretario de Comercio claro, Curia era secretario de Gestión Económica. No había precios en la economía, me acuerdo. Él era el secretario de Comercio. Curia de Gestión Económica, un viceministro, lo que hoy sería Política Económica. Y Chaliú era el secretario de Comercio, que tuvo mucho que ver porque hace parte de ese equipo. Uh-huh. Chaliú hace parte de los economistas peronistas. Entonces vamos a hacer un debate donde lo vamos a escuchar atentamente a Chaliú, a vos refrescando estas cosas, y vamos a volver a tocar este tema, aunque repitamos, porque es importante que se sepa que la convertibilidad salió de las canteras peronistas. No salió de su implementación, que ahí es donde... Bueno, el plan, claro, en términos teóricos salió. Después lo implementó muy mal Cavallo, porque todos sabíamos ahí que no te podías quedar más de 2 años. Uh-huh. Era un plan de contingencia, dada la CIPER que había, el desorden que había, que obviamente Menem no había podido resolver después de haber heredado el desastre de Alfonsín. Era una manera de emprolijar, pero no era emprolijar y tirar las llaves y quedarte. Hasta y el 2002. Claro. Entonces me parece que es importante, porque cuando uno dice que los esquemas de salida a esto búsquenlos en las canteras del pensamiento peronista, dice, no, pero eso no es... No, al contrario, la convertibilidad fue típico pensamiento peronista. Pero fíjese que hoy en día se sigue hablando del plan de convertibilidad de Cavallo. Y yo te voy a decir, recién había empezado a caer el muro de Berlín, porque es octubre del 89, cuando el peronismo ya está pensando estas cosas. O sea, todavía no está la consolidación del orden global. Uh-huh. Que después vino llamado globalización. Sí, que todavía estaba la discusión de Washington. Eso es al año siguiente, el consenso de Washington de los 90. Por eso la historia, cuando se escribe, obviamente que cuando se lee con fechas muy estrictas. Cuando se escribe todo esto está confuso como ahora. Ahora lo viejo todavía no terminó de morir, que es la globalización. Uh-huh. Y lo nuevo que... Todos deseamos que sea el nacionalismo de inclusión. Claro. ¿Qué deseamos los peronistas para el nuevo orden internacional? Que sea desde el nacionalismo de inclusión. Bueno, obviamente para eso no va a pasar mucho tiempo y demás. Pero en el mientras tanto estamos construyendo la historia entre lo nuevo y lo viejo, uh-huh. entre lo viejo y lo nuevo. Por eso también se hace difícil. Por eso no hay que enamorarse. Por eso se hacen difíciles las lecturas de lo que está pasando, que están atadas a lo viejo muchas de ellas. Pero por eso la barbaridad de Cristina de tomar esta decisión en soledad. ¿Pero de dónde aprendió eso? ¿Quién se lo dijo? No era así en el gobierno. No es cierto que en el gobierno de Kirchner era así. Por más que diga, mire, no es cierto, no estaba. Se discutían las decisiones. Se discutían después en el tomaba, gabinete. digamos, una vez que se tomaba la decisión, se tomaba. Pero Kirchner iba, hablaba, iba llevando, explicaba. Cuando a mí me dieron la instrucción debido, cuando Debido me da la instrucción de que como Macri no paga, le vamos a rescindir el contrato, uh-huh. la orden era y generar el nuevo proceso licitatorio. No iba a ser una empresa que iba a quedar en manos del Estado. Por eso le digo, miren muchachos, no es así, se fueron discutiendo, se fueron haciendo las cosas, se fueron construyendo en el debate muchas decisiones. ¿Cómo van a pensar que saben todo? Pero ¿en qué cabeza cabe pensar que se sabe todo? Por eso tiene que pedir perdón, porque le va a hacer bien a su alma. Que Alberto diga, quise y no pude. Es como se ve el Alberto a dar conferencia por el mundo. Lo dijimos el primer día. Alberto se ve y dice, no, yo quise pero no me dejaron. Típico radical.
Cristina, que no va a decir eso, tiene que pedir perdón. Le va a hacer bien a su alma, le va a hacer bien en su relación con el resto. Porque la van a... Mire, está bien, pidió perdón. ¿Qué va a hacer si te piden humildemente perdón? Miren, piden humildemente perdón, hagamos lo que pero le va a hacer bien, si no va a seguir con esta metodología. Alberto, que se considera un científico, y qué sé yo, ya sabemos lo que es. Se autopercibe científico. No, pero él dijo, hicimos un gobierno de científicos, lo dijo en el discurso, en claro, ese 1 de marzo del 20. Los científicos se conducen en un gobierno. Claro, imagínate vos. Y ella, que piensa que la magia es tomar decisiones en soledad, estamos en un lío bárbaro. Entonces, construyamos el gobierno peronista cuanto antes, sobre todo antes, no queda mucho tiempo, porque si no, van a ganar las elecciones ellos con un 20% de diferencia. Ya ganaron en el 21, si ganan en el 23 con mucha diferencia, que es lo que va a pasar, van a tener mayorías en ambas cámaras. Por más que Alberto diga carajo que perdió, él puede decir lo que quiera. Alfonsín también pensaba que ganaba la elección. Mire, la va a perder por 20 puntos. Van a tener mayoría. Y lo que nunca consiguieron, ni siquiera con las armas de las dictaduras, la van a conseguir con la legitimidad de los votos. Dice usted, acabar con el peronismo como doctrina. Van a acabar con porque no pueden acabar el peronismo con ley, pero por ley van a acabar con el movimiento sindical, con el modelo sindical peronista lo van a acabar por ley. Es lo que quieren. Que van a ir a los sindicatos por empresa, como quieren los trotskistas, porque son lo mismo. ¿Qué más quiere un patrón que discutir con la comisión interna de su empresa y que esa comisión interna no tenga ningún anclaje nacional? Pero es lo que más quieren. Por eso se equivocan. Lo que le dio fortaleza al movimiento obrero fue el modelo peronista de un sindicato por actividad. Lo van a acabar. Y uno lo está viendo. Pero eso y mucho más. Exacto. Este es el problema. Entonces, ¿de qué nos va a servir lamentando? Mire, algunos periodistas, no, Moreno, pero ¿cómo está planteando? Es un poco lo que decía vos, Pipi. Pero si este es el momento de cambiar la realidad. Si Alberto va a terminar como Alfonsín si no cumple con el acuerdo con el fondo, o como de la Rúa si cumple con el fondo, cambiemos el futuro. Y le tenemos que decir a los periodistas, y vos le tenés que decir, Pimpi, a los compañeros, y yo obviamente lo digo también a los que... Mire, ustedes están para cambiar la realidad, no para tener la jactancia del intelectual de decirme, Cristina nunca va a pedir perdón, Cristina nunca va a renunciar. De eso dejémoselo a los académicos. Nosotros somos militantes políticos que tenemos que cambiar la realidad. Y vos sabés, Pimpi, vos sabés, Guitia, que más de un periodista esta semana que he tenido muchos, se quedan en silencio. Vos le digo, mirá, a mí tu opinión, ¿qué importancia tiene? Que aciertes y yo no, que es la jactancia del intelectual. Claro. A salvo que vos tengas otra propuesta. O sea, si en este momento, en esta radio, por ejemplo, hay muchachos que son bien cristinistas, bien kirchneristas, bien progresistas, esta radio está lleno de eso, que me expliquen que mañana no vamos a estar peor que hoy. Claro. Que hagan dicen, no, Moreno está equivocado, porque mañana vamos a estar mejor que hoy. Y entonces yo humildemente guardo silencio, no doy más entrevistas y los escucho, porque si me convencen, ahora no encuentran uno que le diga eso. Pero hay algunos que están diciendo que está creciendo la economía, que hay mayor actividad. Claro, todo pasado. La política está para hacer el futuro. Cuando vos hablas con los empresarios te dicen, Moreno, ¿cómo sigue esto? Porque está bien, me estoy estoqueando, pero usted me dice ahora que no me tengo que estoquear, porque si el final es como de la Rúa y voy a tener que bajar los precios, lo que me va a pasar para sobrevivir, tengo que bajar los precios, que el stock vale menos. Culfa dice orgulloso, no, porque se van a movilizar y mire, es el récord de venta de maquinaria agrícola, lo acaba de decir esa declaración. Viendo las estadísticas, capaz que tiene razón, claro, si vos, la concentración del ingreso no se modificó, o sea que los pesos en pesos terminan siempre en el mismo lugar. No podés comprar dólares, comprar lo más parecido a dólares, que a su vez de esa maquinaria hay mucho componente importado. Entonces el balance comercial que acaba de salir ahora de marzo no te alcanza para nada. 300 y pico de millones de dólares, multiplicá por el número que quiera. Ellos habían dicho 9.000 y yo digo que no les alcanza. Mi objetivo en el año 2012 y 2013 era de 12.000. ¿Cómo llegás a 12.000 con 1.000 y pico que tenés en el trimestre?
Entonces, todo está mal. Todo, no solo un déficit fiscal espantoso, sino un déficit del sector externo. Y lo único que están consiguiendo es que estos negocios de oportunidad... los productos importados. Pero ¿sabe que cómo funciona el sistema capitalista, Guitia? Yo le voy a contar algo que, como usted tiene otra disciplina, por ahí no lo reflexionó. ¿Sabe cómo gana una empresa plata? Uh-huh. ¿Y cómo se modifica la tasa de ganancias entre las empresas? Porque lo que hacen es conseguir su rentabilidad sobre un segmento del mercado. Por ejemplo, Arcor. Uh-huh. Arcor dice que gana plata cuando le vende a los distribuidores de Arcor. Y los distribuidores de Arcor le venden a los kiosquitos. Entonces, el kiosquito a su vez, eso yendo para abajo, Arcor, distribuidores, kiosquitos. Y los kiosquitos dicen, mirá cómo gané plata, porque le compró al distribuidor. Y el distribuidor dice, uy, gané plata, mirá cómo le compré a Arcor, le compré antes que aumente. Todas las maniobras que se hacen en el mercado para sacar la plata del propio mercado. La tasa de ganancia diferencial al alza de una empresa es contra otro segmento de ese sector. Entonces, Techin dice, yo voy a ganar mucha plata y sobre los distribuidores de Techin. Y los distribuidores dicen, yo voy a ganar mucha plata sobre los talleres. Uh-huh. Y después al revés, y ahí viene la política económica y ordena esto. Por eso dije, el excedente es único y la política económica ordena cómo se distribuye el excedente entre los segmentos. Si sos liberal, gana plata Techin y hay que ver si le llega al taller. Si sos peronista, gana plata el taller y en algún momento le llega el Techin. Pero ¿sabe los que están ganando plata ahora? ¿Sobre qué ganan? Sobre el Estado argentino. Hoy el que está facilitando la tasa de ganancia de algunas empresas es por el desorden, se están quedando con la plata del Estado. Vos decís, no, Moreno, ¿cómo? Y ahí tenés la deuda. Ahí tenés la deuda, ahí tenés el deterioro del patrimonio estatal, visto como el patrimonio de la patria, que es el patrimonio de todos nosotros, las autopistas que no se hacen, las rutas que están hechas un desastre, las centrales nucleares que no se siguen expandiendo. Lo mismo que en Ucrania. Un país tan rico con Ucrania, lo que terminó pasando que la tasa de ganancia de las empresas ucranianas era cómo se apropiaban de la riqueza de Ucrania. Esto no pasa en los países normales. En los países normales el sistema capitalista es vis a vis las empresas, de acuerdo al manager, que te levantes más temprano, que tengas el producto, y el Estado administra determinadas cosas. ¿Qué dice el peronismo? La tasa de ganancia en el sector privado es así, cuando la mercadería está en el espacio público, déjenme que caminemos hacia el bien común. E igualo las cargas, y por eso la política económica del peronismo respeta la propiedad privada mientras esté en la propiedad privada. Cuando está en el espacio público, que es cuando se valoriza la mercadería, ahí aparecen las políticas públicas. Mire, ahora estos se están quedando con la poca riqueza que todavía le quedaba al Estado. Estos están deteriorando el Estado. Alberto y Cristina están deteriorando al Estado. Están haciendo pedazos la Argentina. Y eso se ve en la acumulación que hacen algunas empresas, que encima, como no pueden comprar dólares, compran alguna cosita que sea lo mismo que dólares. Por eso la balanza dio como dio, 7.300 millones de dólares de importación. Si la economía estuviera funcionando correcta, sería un PBI de casi 700.000 millones de dólares. ¿Pero qué están diciendo? Estos son negocios de oportunidad y es por el subsidio que da el Estado. Entre $1 para importar a 100, 110 y que vos hagas una lista de precios de 160, por eso la pobreza que hay. Y esa es la platita que se están quedando, es contra el Estado argentino, favorecido por Alberto y estas barbaridades que están diciendo por la televisión. Conclusión, hagamos una economía como tenemos que hacer y solamente la puede hacer el peronismo. Y mientras tanto todo parece puro fuego artificial, ¿has visto? Kicillof haciendo notar que van a poner muchísimos inspectores en todos los supermercados y que ponen semáforo verde, rojo y amarillo, que este cumple acá, que no cumple allá, que aparecen los problemas de abastecimiento que vos ya venís señalando desde hace tiempo, y después toman nota y le denuncian a la Secretaría de Comercio.
Pero ya habían El planteado gobernador esto, que la dice. población fiscalizara, fuera una especie de fiscalizador, controlador de la implementación del programa. Es donde ponen la responsabilidad. Claro, todo fuego de artificio. Ahora, por ahí es demasiado prematuro y comprendo que las razones sean también de una cuestión de oportunidad y demás. El armado de 2 bloques en el Senado, la reunión de Schiaretti con los legisladores que son peronistas que no están en el oficialismo, bueno, capaz que empieza a caminar alguna reflexión dentro del movimiento peronista que vaya más allá de pensar que lo único que tienen que hacer es mantener unido el frente de todo, así nos unimos todo como el Titanic, claro. Todo adentro, por favor, todo adentro. Hubo un comunicado de la CGT también. Está bueno, muy bueno el comunicado de la CGT. Está, bueno, Primpi en su carácter de secretaria general del sindicato hace parte de ese espacio de la CGT, así que te felicito, Primpi, porque el movimiento obrero organizado empezó a decir algunas cosas exactamente con claridad y precisión. Porque, bueno, tiene también la situación de... Y la responsabilidad sobre los hombros, escúcheme, aparte Moreno, los gobiernos pasan, el movimiento obrero organizado tiene que ser permanente. Siempre pienso eso, ¿no? Que los juicios y las discusiones sobre las personas que estamos a cargo de responsabilidad en los sindicatos, bueno, son variadas, no importa, pero en definitiva, ¿sabes qué? Un dirigente sindical siempre tiene que rendir cuenta a sus compañeros, a un colectivo. No es cuestión nada más, ¿viste? No alcanza que vaya y diga, no, decido esto, porque yo como si fuera... No, pero hay, digamos, ¿no? Hay Entonces, una orgánica para las decisiones. Claro, y además hay una responsabilidad, porque vos no sos nada por fuera de tu sindicato. Obvio. Vos no sos otra cosa que esa posibilidad de representar. Yo te digo, yo tengo mucho respeto, mucho aprecio y mucha confianza en que, ¿cómo le llamaba a Guillermo cuando hablábamos al principio, hace unos años, y Guillermo decía, son los portaaviones, y los portaaviones no son lo primero que sale, ¿no? Claro. Y efectivamente, vos no podés pedirle al sindicalismo que tenga... Ni a los gobernadores. Pero cuando cuando se mueven los portaaviones y los goberna, cuidado, ¿eh? Claro. ¿Quién te dice, no? ¿Quién te dice si no? Fue muy bueno el análisis que hiciste, Bea. Lo vamos a retomar el viernes que viene con Chaliú como testigo presencial y actor relevante de eso. Y bueno, y de a poco se va formulando el plan económico peronista que vamos a presentar. Yo creo que en las próximas semanas vamos a hacer la presentación pública. Hay 3 grandes espacios económicos. Sí, lo podemos hacer pensando que cuánto se presentó en junio del 20. Claro, el 1 de junio. Mire, uno de los espacios es de Melconian, que es el más grande, que está más financiado, el que repite el caminito de caballo de la Fundación Mediterránea. Está lo que garabatea Milei y está el plan económico peronista. Por eso era importante contar que la convertibilidad salió de la cantera del pensamiento peronista y bueno, algunos de ellos todavía estamos. Bueno, por ahora algunos de ellos todavía estamos. Sí. Cristian, ¿terminó el programa? Sí, terminó el programa, así que nos despedimos de nuestros oyentes y nuestras oyentes. Agradecemos, Pimpi, ¿querías decir algo? Porque estamos cerrando. Solamente decir que mañana a las 5 de la tarde nos juntamos con las mujeres de Lío, la agrupación que está dentro del Principio y Valores, y aguántense la que se viene. Haciendo líos, Bueno, hagamos lío. Voy a explicar a ustedes. No, siempre haciendo lío. Y bueno, gracias a todo el equipo de Radio Coput, a Noé, a Fernando Molgaray, y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes.